Bienvenidos nuevamente a este programa Creciendo en la Palabra, un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Asociación Metropolitana de la Ciudad de México, que nos sentimos gustosos de que puedan acompañarnos cada semana en el repaso de la lección. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 6, que lleva por título El misterio del Evangelio. Les damos una cordial bienvenida a todos los que nos están siguiendo. En forma especial queremos agradecer a los que nos siguen desde aquí, de la misma Ciudad de México, de nuestra asociación metropolitana, a nuestras iglesias que componen nuestra asociación, pero también hay hermanos que nos siguen desde otras partes de la Ciudad de México y también de la República Mexicana. Y también queremos agradecer y saludar a los hermanos que nos acompañan desde otros países también. Sabemos que nos siguen desde Latinoamérica. Hay varios países que nos mandan saludos: de Lima, Perú, de Uruguay, de Chile, de Guayaquil, Ecuador, de Argentina. Tenemos algunos hermanos que también nos siguen desde Europa. Les brindamos un especial saludo y deseamos que Dios pueda seguir bendiciéndonos al estudiar la lección de escuela sabática. También hay hermanos que nos siguen desde Estados Unidos, hay hermanos que nos siguen desde California, desde Virginia, Seattle, entre otros lugares más. Así que nos sentimos contentos de poder tener este repaso y poder juntos comentar. En esta lección número 6, el misterio del Evangelio, vamos a estudiar unos puntos muy importantes. Vamos a continuar con la carta de los Efesios, concentrándonos prácticamente en Efesios capítulo 3. En ella vamos a comprender algunos significados de conceptos como de apóstol, de ministro, del don de la gracia, en el cual el apóstol Pablo se menciona que ha sido enviado a los gentiles. Y vamos a explicar un poquito también acerca de su condición de estar preso en una cárcel. También estudiaremos acerca de cuál fue el misterio que le fue revelado al apóstol Pablo. Estudiaremos también acerca de la multiforme sabiduría de Dios y cuál es el papel de la iglesia en y con ella. Y finalmente hablaremos también de la importancia de que habite en nuestro corazón toda la plenitud de Dios y cómo debería eso afectar la vida de cada uno de los creyentes en Dios. Les voy a compartir los 3 puntos en los que vamos a estar estudiando esta lección número 6. Número 1, el misterio del Evangelio. Número 2, la inmensidad del amor de Cristo. Número 3, celebración del poder inagotable de Cristo. Así que les damos una bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Les invitamos para que podamos inclinar las cabezas y hacer una oración para comenzar con este repaso. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por la vida que nos das. Gracias, Señor, por tu amor, por tus bondades, por tus bendiciones. Gracias porque nos permites a través de tu palabra conocerte a ti, el único Dios verdadero, y al Señor Jesucristo a quien has enviado. Gracias también por la presencia y por la dirección de tu Espíritu Santo, y porque es el que nos ayuda a comprender en una forma correcta y sencilla tu palabra. Y también el Espíritu Santo es quien nos ayuda para que podamos llevarla a la práctica en la vida diaria. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender los conceptos de esta lección de escuela sabática y que los podamos pues poner en práctica en nuestra vida. Quédate con nosotros, Señor, en los próximos minutos, porque te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Les invitamos, no se olviden de compartir este video, esta transmisión con otros más. Den like, compartan para que podamos llegar a muchas más personas con el Evangelio de Cristo. De la misma manera, les invitamos para que continúen con nosotros. En unos momentos más regresamos.
Bienvenidos nuevamente a este programa Creciendo en la Palabra. Estamos comentando y estudiando la lección número 6. En este momento vamos a avanzar con el primer bloque de esta lección que lleva por título El misterio del Evangelio. Y quiero presentar a los pastores que nos acompañan para dialogar junto con nosotros, con ustedes, esta lección. Quisiera presentar primeramente al pastor Carlos Pineda, quien es pastor del distrito de Ramos Millán de nuestra Asociación Metropolitana. Bienvenido, pastor. Sí, agradezco la invitación, pastor Marván. Muchas gracias, pastor Carlos Pineda, y queremos presentar también al pastor Óscar Bolaños, pastor del distrito de Jacarandas de nuestra Asociación Metropolitana aquí en la Ciudad de México. Bienvenido, pastor Óscar. Muchas gracias, ¿no? Un privilegio poder acompañarles en esta ocasión y poder estudiar la lección número 6. De mucha bendición, y también quiero agradecer a cada uno de nuestros hermanos que fielmente cada semana nos acompaña en un estudio más. Gracias, aquí tengo algunos nombres, pastor, que me gustaría poder mencionar. Por ejemplo, está nuestra hermana Margarito Fernando, ella nos saluda desde San José, California. Ella desde allá nos escribe, nos comenta que ora por nosotros, al igual que nuestra hermana Mariana Aquino. Gracias por orar por nosotros, gracias por acompañarnos, y esperemos, pastor, pues que sea de mucha bendición este estudio. Muchas gracias, pastor Óscar Bolaños. Es un gusto para nosotros, hermanos, que nos acompañen, que pongan en la caja de chat sus comentarios, sus saludos. Por ahí vi en una lección anterior que nos saludó también la hermana Brenda Escobar. Desde Virginia, Estados Unidos, tuve el privilegio de bautizar a su mamá, a miembros de su familia. Así que, hermana Brenda Escobar, un saludo hasta Virginia, Estados Unidos, y a todos los demás hermanos que nos acompañan. Así que vamos entonces a entrar en materia de estudio y vamos a comenzar con Efesios capítulo 3, versículo 1. Efesios capítulo 3, versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Miren que únicamente con este primer versículo nosotros podemos ver que de entrada el apóstol Pablo en este solo versículo menciona dos temas importantes. Y quisiéramos explicar un poquito acerca de esos dos temas. Pastor Carlos Pineda, ¿cuál es uno de estos dos temas que está hablando el apóstol Pablo? En este primer versículo encontramos que Pablo se encuentra preso en Roma, ¿sí? Y nos dice también a causa de por qué se encuentra preso en Roma. Bueno, nos da a entender que es por amor a ustedes, a quienes estamos hablando de los gentiles. Por amor a los gentiles se encuentra preso en Roma. Y esto yo quisiera compartir aquí en esta mesa de diálogo. ¿Ustedes estarían dispuestos, pastores, a estar presos por alguien más? Es interesante, ¿no? Aquí tenemos una ironía. Pablo se encuentra cautivo por predicar libertad. Y a mí me llama la atención, ¿cómo puede ser posible que si tú no tienes culpa de algo, si hiciste algo, pues deberías de estar en esa situación? Pero pues no hizo él algo que le llevara a estar ahí, pero lo que resalta aquí es que hay una causa, y la causa es el amor hacia los gentiles. En la ocasión anterior que yo compartí la palabra aquí con ustedes, les comento lo siguiente. Yo me identifico mucho con este personaje porque su servidor pues ya estuvo en esta situación, estuve preso. Pero no tiene nada que ver con las prisiones que nos habla aquí acerca de los antecedentes de un calabozo. Un calabozo con la oscuridad, con la humedad, con la suciedad, incluso roedores, animales. Nos estaba hablando de una situación de un calabozo romano que no tenía unas instalaciones sanitarias y no tenía, de hecho, un servicio de
de comidas, ¿sí? En este contexto es donde se encontraba Pablo preso, ¿sí? Ahora, hay una situación en la que yo me identifico aquí con el apóstol. Yo estuve en esta situación de los separos en la cárcel, y no fue por algo que yo haya hecho. Es decir, sí, yo compré ese vehículo, pero no fue algo que yo deliberadamente sabía en las condiciones que estaba. Pablo va a la cárcel no por un acto delictivo, sino por el hecho de anunciar algo en beneficio de las demás personas. Y lo que me queda de ese lugar, pastores, hermanos, es que finalmente a mí no me veían como que, oye, ¿por qué estás aquí? Es una situación denigrante que un siervo de Dios se encuentre aquí, sino lo que se me quedaba es de que finalmente ellos tenían esta consideración de un ministro y me pedían ayuda hasta para orar en la noche para dormir. Entonces, de alguna forma es lo que yo me identifico con Pablo en esta situación de estar preso a causa o por el amor a los demás, pastor. Sí, pastor, y enfatizar, ¿no? Pablo es el apóstol a los gentiles y él parece que se apasiona por la gran comisión que él recibió de predicar el evangelio a los gentiles, de ese llamamiento especial y de hacerles conocer a los gentiles el llamado, como dice el versículo 2, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Es decir, él se apasiona darles a conocer el mensaje. Él solo es un instrumento, encontramos en la palabra de Dios. Y miren que ahora él dice que se encuentra prisionero por Cristo. Es decir, está en ese lugar a causa del Señor, por causa de él se encuentra prisionero, dice él es de Cristo, no de Roma. Él dice que es un prisionero de Cristo, por causa de Cristo. ¿Cuál era la razón por la que estaba ahí? Bueno, lo estudiamos esta semana en la lección. Él sostenía que los gentiles eran herederos de la promesa, así como los judíos. Y a causa de eso se había ganado la enemistad, el odio de sus compatriotas judíos. Y ahora es impresionante ver cómo Pablo tenía, pastor, esa amplitud de superar cualquier barrera. Y también es bueno notar que aquí en la Biblia, Pablo menciona por lo menos 3 veces que estuvo en las prisiones o sí tribulación, porque él quiere dar a entender a los gentiles que eso no es motivo de vergüenza, sino más bien, hermanos, es motivo de que ha aprendido a confiar en Dios, en sus planes, en su propósito, y que Él está ahí por causa de eso, pastor. A mí me gusta mucho lo que Pablo está sintiendo y lo que quiere transmitir. No es vergüenza confiar en los planes de Dios, y el Señor por causa de ellos ha estado así. Muchas gracias. Efectivamente, alguno podría pensar en el tiempo de Pablo, miren, es predicador del Evangelio de Cristo, pero resulta que está preso, ¿no? Sí. Eso podría ser, pues, una condición vergonzosa para algunos, pero el apóstol Pablo les está diciendo, recuerden que yo estoy aquí, número 1, por causa de Jesucristo, ¿no? Sí. Es Dios el que nos está dirigiendo, inclusive aquí en la cárcel, Jesucristo es el que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Número 2, recuerden que también estoy preso por causa de ustedes, porque si hacemos historia, nosotros vamos al libro de Hechos, ahí encontraremos, ¿no?, que el apóstol Pablo, por estar predicando el evangelio de los gentiles, entonces pues lo acusan, ¿no? Porque se meten en enemistad contra los judíos y entonces lo meten preso, ¿no? Qué interesante. Si nosotros seguimos leyendo los siguientes versículos en Efesios 3, desde el versículo 1 al 6, nosotros podemos encontrar un tema entremezclado allí que tiene que ver con el misterio del evangelio por largo tiempo escondido. En el versículo 4 dice la última parte. Vamos a leer todo el versículo 4 mejor. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres.
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces la pregunta es, Pastor Pineda, ¿cuál es este misterio que se le confirió a Pablo? Sí, pastor. Antes de contestar esta pregunta, quiero aclarar, porque puede ser el caso para algunos que nos están siguiendo. En esta situación de este encarcelamiento, Pablo no está culpando a los gentiles, es decir, yo estoy aquí porque ustedes, o sea, por su culpa. Incluso no culpa a nuestro Señor Jesús, no, ¿sí? Él dice que está por amor a Jesús y por amor a ellos, ¿sí? Entonces, que quede claro esto, no hay una culpa de alguien por lo cual él esté sufriendo ahí en esta situación. Y para contestar la pregunta, el misterio confiado, pastor, la respuesta la tenemos en Efesios 3:6 y vamos a la palabra de Dios. Efesios 3:6 nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces aquí nos dice que no solamente los judíos, sino también los gentiles somos parte, ¿sí?, de este misterio que está siendo revelado. Coherederos, cocuerpos y copartícipes, ¿sí? Miembros, todos unidos, ambos judíos y gentiles, somos parte de este evangelio. Esa es la respuesta. ¿Cuál es el misterio que se le confió? Pues darles a conocer que todos somos unos y somos parte de ese evangelio, de esa verdad que es parte de Cristo Jesús. Muchas gracias, Pastor Carlos Pineda. Para ahondar un poquito más en esta parte, hay una parte aquí en el versículo 5 que dice de este misterio, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Entonces aquí la pregunta, Pastor Oscar Bolaños, es ¿a qué se está refiriendo esta frase, no? Hay un hermano que me estaba preguntando, oiga, pastor, pero ¿a qué se está refiriendo pues aquí el apóstol Pablo cuando dice que este misterio no se había dado a conocer antes? ¿Acaso no estaba abierta la predicación para los gentiles antes? ¿Por qué hasta este momento Dios abrió la predicación para los gentiles? Entonces la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo específicamente este texto bíblico? Sí, yo creo que sería muy bueno, pastor, poder aclarar, porque miren que este misterio no se refiere a la salvación de los gentiles. Como usted dice, ya se había revelado que hay que predicar a todos. Por ejemplo, quiero poner ahí Isaías 49:6. Mire lo que dice. Él dice, poco es para mí que solo seas mi siervo para levantar tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. También te he dado por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Entonces no se refiere a la salvación de los gentiles. Más bien, este misterio se refiere, hermanos, a que los gentiles fueran unidos como un solo cuerpo, para que fuesen creado un solo y nuevo hombre. Es a lo que se refiere allá este misterio de generaciones. Porque miren, pastores, que la revelación ha sido progresiva. Fue y ha sido progresiva. Y la revelación ha sido diseñada para mejorar el servicio y el interés de cada generación, ¿verdad? Por eso hasta encontramos que cada generación ha tenido su revelación, pero ninguna la ha tenido al grado y a la altura y a la forma en la que la han tenido las generaciones después, a partir del tiempo de Cristo. Así que yo creo que es bueno que podamos aclarar eso, ¿verdad? Este misterio es de que los gentiles y los judíos sean un solo cuerpo, pastor. Muchas gracias, Pastor Pineda, Pastor Carlos Bolaños. Efectivamente, cuando nosotros vemos acerca de este misterio, en realidad no tiene que ver con la predicación del Evangelio a los gentiles, ¿no? Porque eso ya está sobreentendido en el Antiguo Testamento. Dios siempre le pidió al pueblo de Israel que fuera una luz ante las naciones. Que fueran ellos únicamente los receptores de los oráculos divinos, sí, pero que al mismo tiempo también se encargaran de compartir
esos oráculos divinos, el mensaje de salvación, el mensaje de paz, compartirlos con los demás. Eh, Lamentablemente, el pueblo de Israel se distorsionó en este plan o llamado que Dios tenía para el pueblo y entonces se aislaron. Entonces pensaron en forma elitista. Llegaron a creer que la salvación pues únicamente era para ellos y entonces no se encargaron de compartir con los demás. Pero entonces este misterio no se está refiriendo a eso, porque eso ya había quedado claro. Lamentablemente, repito, el pueblo se había olvidado de esa parte, pero en este momento se está refiriendo a que ambos, tanto judíos y gentiles, van a formar parte de un mismo cuerpo. Este misterio, de hecho, ya había sido mencionado en otras ocasiones en la misma carta. Ya había Pastor, sido ahí se rompe el Sí. concepto de exclusividad, ¿sí? No es exclusivo en ese entonces los judíos, ya pasa a ser parte los gentiles y ya forman un solo pueblo, ¿no? Exacto, eso es lo que está resaltando aquí el apóstol Pablo, que la enemistad que hay entre ellos, ya explicada en el capítulo 2, tiene que romperse y ahora ambos forman un solo cuerpo, ¿sí, pastor? Sí, Bolaños? y como este no es un secreto oculto, podemos encontrar al leer la Biblia que no solo a Pablo se le estaba dando a conocer, sino ya había sido revelado, ¿no? Encontramos, por ejemplo, a los creyentes del primer siglo, a los apóstoles, ahí encontramos a Pedro, por ejemplo, y a los santos que estaban en ese momento, pastor, ya también tenían revelado este suceso de los gentiles con los judíos poder unir como un solo cuerpo. Muchas gracias, pastores. Efectivamente, ese es el mismo plan que Dios tiene para su iglesia hoy. Así como en aquel entonces Dios quería que tanto judíos como gentiles se unieran como un solo cuerpo para compartir el mensaje de salvación a todos, ¿no? Y formar pues la iglesia de Dios. Lo mismo sucede en este tiempo. Dios nos pide a nosotros, conocedores de la verdad bíblica, que no estemos enemistados con otras personas, sino que tanto nosotros en el mundo cristiano, en el mundo adventista, y también con los de otras religiones, podamos llevar el mensaje de salvación a los que no conocen de Cristo. Y entonces podamos formar un solo cuerpo, que cuando el Señor Jesucristo regrese, se llevará consigo, no a una iglesia en específica, sino a un pueblo que espera su venida. Y que mientras espera su venida, pues está predicando el evangelio al mundo y guardando también sus mandamientos. Quédense con nosotros, ya estamos a punto de regresar para el siguiente y segundo bloque. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza.
Estamos de regreso nuevamente en este programa Creciendo en la Palabra. Es un gusto que continúen con nosotros. Estamos analizando y comentando la lección número 6, el misterio del Evangelio. En este momento vamos a comenzar con el segundo bloque de estudio de esta lección y lleva por título Inmensidad del amor de Cristo. Cuando nosotros continuamos estudiando en Efesios capítulo 3, versículo 7, nosotros encontramos allí la descripción que hace el apóstol Pablo de sí mismo, que dice, del cual, de ese misterio de los gentiles que estábamos hablando, dice el 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. Pastor Carlos Pineda, en este versículo, la pregunta es, ¿qué significa que el apóstol Pablo sea un ministro por el don de la gracia de Cristo? Sí, pastor. La respuesta la encontramos, ministro es ministrar. Ministrar tiene que ver con administrar, ¿sí? Bueno, y entonces, administrar, pues, ¿qué vas a administrar? En este caso estamos hablando de ministrar el Evangelio, ¿sí? Aquí cita que esto es un don que nosotros no tenemos dado, no nos es dado por nuestras aptitudes, sino que es por la gracia de nuestro Señor. Y también estamos viendo la cuestión del sentir del apóstol Pablo, ¿sí? Cómo él tiene una cuestión de crecimiento progresivo dado a que al conocimiento de Cristo. Mientras más él convivía con él, más lo conocía, y entonces su vida espiritual iba en crecimiento. ¿Cómo se llegó a ver este apóstol? Sigo yo comentando que yo me identifico mucho con él porque yo no provengo de una familia de ministros, de pastores, ¿sí? Sin embargo, a mí se me hizo raro cuando Dios me hace el llamado. Yo dije, pero si hay muchos hermanos que están en la iglesia, tienen mucho tiempo, están muy, muy bien preparados, ¿por qué yo? ¿Sí? ¿Qué ves en mí, Señor? No tengo nada que servirte. Pablo en un principio, él pues consideraba de que estaba en un estatus alto de conocimiento, pero después, cuando se va viendo cara a cara en ese espejo, se da cuenta de realmente lo insignificante que se siente. Él comienza, y de hecho describe, que él se siente el menor, se siente indigno, incluso llega a sentirse lo peor, ¿sí? Algo que no tiene valor, que se escoge de lo más malo. Él se sentía en esta posición. Y me gusta mucho esta cita, el autor muy acertado la introdujo. El Camino a Cristo, página 56. Y esto es lo que nos pasa a ustedes y a mí, hermanos queridos, cuando nos contemplamos a la luz y al espejo de nuestro Señor. Cuando más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos. Tremendo. Tremendo, sí. Aquello que tú ves en ti bueno, agradable, y lo tienes y quizás lo presumes, de pronto, cuando lo pones a la par de Cristo, es una imperfección. Dice, porque tu visión será más clara. Quizás yo estoy usando estos lentes para ver más claro, ¿sí? Y cuando yo me los quito, yo veo de una forma diferente, y esa es la forma en que comúnmente nosotros nos vemos. Pero quizá necesitamos mejorar nuestra vista para ver claramente
nuestra condición. Dice, y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta. Así es que Él es llamado a ministrar este evangelio, pero finalmente se da cuenta que Él es el menos digno de llevar a cabo esta tarea. Pero aquí se nos aclara que este es un don, y el don es la gracia de Dios. Es algo que recibe no por lo que Él tenga o merezca, sino por la gracia de Dios. Muchas gracias, Pastor Carlos Pineda. Si avanzamos un poquito más, en el versículo 10 habla que la multiforme sabiduría de Dios debe ser dada a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades. ¿Qué significa eso, Pastor Carlos Oscar Bolaños? Sí, pastor, solamente enfatizando un poquito, parece que Pablo está maravillado de cómo Dios puede tomar a alguien tan imperfecto, a alguien tan pecador como él, y luego lo puede hacer un ministro por medio de su gracia. Él no solo se sentía inferior, leíamos en la Biblia, no solo se sentía inferior que los demás, sino que se sentía el menor o menos del menor de los santos, dice él. Y entonces esto me llama mucho la atención porque esto está íntimamente relacionado con la gracia divina, ¿verdad? Que lo hace ser humilde a Pablo y reconoce que su obra intensa no es por él, por sus habilidades, por su conocimiento, sino más bien es un poder que le fue conferido, ¿no? La gracia de Dios. Y ahora esta parte de la multiforme sabiduría de Dios, pastor, tiene que ver con la obra de la redención. Esta obra de la redención explicada o también apreciada en varias formas, como nuestro mundo natural, como en la compleja mente humana, como también en las innumerables cosas que Dios tiene que usa como instrumento para explicar su amor, o los métodos que tiene para alcanzar a los hombres y efectuar su salvación. Y dice que esta multiforme sabiduría es dada a conocer de qué forma a los principados y potestades. Me gustaría primero decir de qué forma. Bueno, número 1, es dada a conocer por medio de su santa iglesia. Esto me gusta mucho, pastor, porque es decir, el propósito de Dios es que la iglesia sea un testigo verdadero, sea un testigo viviente, sea un testigo fiel de la sabiduría divina de Dios. Somos nosotros. Eso debería llamar mucho nuestra atención. Eso debería ayudarnos, hermanos, a reflexionar nuestra vida, pues Dios espera que su iglesia sea el testigo viviente de la sabiduría de Dios. Y yo leí ahí algunos comentarios, es como cuando un paciente que estuvo enfermo ahora se encuentra bien, ¿no? Y eso habla de que ahora se encuentra bien, habla de las capacidades del médico con quien se atendió. O como un coche que estaba descompuesto y ahora ese carrito anda de aquí para allá, habla de un buen mecánico que tuvo. La iglesia es el testigo viviente de la sabiduría de Dios. Y entonces, pastor, en este asunto de que es dado a conocer a las potestades y principados de los cielos, bueno, aquí tenemos algunas posturas, pastor. Puede ser que se esté refiriendo a los seres celestiales, ¿verdad? Somos testigos y los seres celestiales, o como lo decía la lección, a los poderes malignos. Sea cual sea el punto, pastor, es que nosotros como iglesia, hermanos, somos esos testigos. Nuestra vida debería reflejar los valores santos del cielo. Y es un privilegio que deberíamos nosotros reconocer, Pastor Marván. Muchas gracias, Pastor Oscar Bolaños. Qué interesante. De esto que venimos comentando me quedo con 3 ideas claves, ¿no? El apóstol Pablo es ministro, porque le han invitado a ministrar o administrar, como decía el pastor Carlos Pineda, la gracia que le ha sido dada. Y aquí hay grandes lecciones para nosotros, que también nosotros deberíamos administrar el Evangelio de Cristo, al cual nosotros mismos ahora estamos experimentando y que deberíamos compartirlo también con otros más. Número 2, pues la vida del apóstol Pablo, cómo en algún momento él reclama su condición de apóstol. Más adelante se menciona
que es menor que los apóstoles. Después dice que es indigno de ser llamado apóstol. Después dice que es el menos que el menor de todos los santos. Y finalmente dice que es el primero o el peor de los pecadores. La progresión de vida del ministerio del apóstol Pablo. Cada vez que nos acercamos más a Cristo, no nos vamos a reconocer como personas más santas, sino que en la medida que nos acercamos más a Cristo, nos vamos a reconocer como personas más pecadoras. No vamos a ver a los demás como por encima, como que yo soy justo, yo soy perfecto, no cometo errores y tú sí eres un pecador. Lo vamos a juzgar, lo vamos a criticar si lo vemos de esa manera. Pero desde el punto de vista bíblico, en la medida que nos acercamos más a Cristo, reconocemos que somos más pecadores y que por lo tanto tengo que administrar sabiamente lo que se me ha prestado, en este caso la gracia de Dios, para que yo también la pueda compartir con otros. Si seguimos avanzando un poco más, en Efesios capítulo 3, 14 y 15, se menciona que el Padre de nuestro Señor Jesucristo y toda la familia de los cielos y la tierra forman un juego de palabras en esa frase. Así que, Pastor Carlos Pineda, ¿cuál es este juego de palabras que aparece ahí? Sí, aquí se nos menciona lo siguiente. La palabra es pater, ¿sí? Y la palabra patria. Bueno, quiero comentar aquí con todos los que nos están siguiendo, con ustedes, pastores. No puede haber un padre sin un hijo. Es necesario pues, tener un hijo para ser un padre. Bueno, aquí el padre menciona que sus hijos es esa patria, toda esa familia. Y aquí es donde entramos ustedes y yo. ¿Por qué? Porque ustedes y yo nos hacemos llamar cristianos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un Padre, y el Padre es Cristo. Esta situación nos hace que nosotros seamos incluidos, parte de esa familia divina. Todas las familias de la tierra que aceptan a Jesús como su Señor pertenecen a Dios. Siendo la familia que usted tenga, la familia en la cual usted esté, en la familia de la cual yo provengo, no hay una familia perfecta, ni una sola. Sin embargo, con todas estas fallas, todos pertenecemos al Señor. Pero debo declarar, pastor, que es toda aquella familia que acepta a Jesús como su Señor. Porque se entiende por ahí que como somos creación de Dios, todos somos hijos de Dios. Sí, en ese sentido, somos por creación. Pero aquel que acepta como su Señor, pasamos a ser nosotros hijos de Dios por redención. Así es que esta es la unión entre padre y patria, que es uno solo, ¿sí? No puede haber un padre sin hijo. Ahí está el Padre y nosotros somos los hijos. Muchísimas gracias, Pastor Carlos Pineda, por explicarnos este juego de palabras en estos versículos. Y si seguimos leyendo en Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19, algunos dicen que aquí aparecen las tres personas de la deidad: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es una de las temáticas importantes que se mencionan en estos versículos, Pastor Bolaños? Sí, solamente para poder
necesita del Espíritu Santo diariamente, hermanos, renovándose en nuestra vida. Amén. Es la presencia mirante del Espíritu Santo la que nos hace tener un crecimiento. Yo creo que esa fue la que experimentó Pablo, pastor. Él, mientras más cercano estaba de Cristo, el Espíritu Santo trabajaba en su vida, de modo que él ahora se sentía cada vez menos, ¿no? Y es posible que eso suceda, hermanos. Mientras más relación tengamos con el Señor, habrá cosas que más nos incomoden del pecado. Y yo creo que eso debería ser a lo que todos debemos de apuntar. Esa debería ser nuestra meta, esa relación con Cristo, demostrada por el Espíritu Santo en nuestra vida, pastor. Muchísimas gracias, pastor Óscar Bolaños. Tal como veníamos diciendo, un tercer punto que rescato de lo que hemos estado comentando tiene que ver con que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, somos el testigo viviente de la sabiduría de Dios ante los demás. De tal manera que nosotros somos cartas abiertas y leídas por los hombres y por los ángeles, ¿no? Por los poderes celestiales, también como dice el apóstol Pablo en esta carta y en otras más, en Corintios, por ejemplo. Así que ojalá que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ojalá, como terminó diciendo el pastor Bolaños, que nosotros cada día podamos permitir que el Espíritu de Dios pueda entrar en nuestras vidas y de esa manera cambiar nuestros corazones, transformarnos en forma completa, de tal manera que seamos renovados día con día a través de esta experiencia espiritual que tiene que ver con vivir con la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Quédense con nosotros. Estamos a punto de venir para el tercer bloque final de esta lección número 6. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión. Estamos de regreso nuevamente en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 6, el misterio del Evangelio. Hemos dejado atrás ya el segundo bloque que habla acerca de la inmensidad del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, que se deja ver, como dice el versículo 18 y 19, en la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento. En este momento vamos a entrar al tercer bloque que lleva por título Celebración del poder inagotable de Cristo. Y es esto lo que encontramos cuando leemos los últimos 2 versículos de este capítulo 3. Dice ahí, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces,
Pastor Pineda, cuando nosotros leemos esta reseña de oración del apóstol Pablo que termina con una doxología, algunos, como decía el autor de la lección, se plantean dos interrogantes en el versículo 21. Número 1, tiene que ver con la frase, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Y la interrogante es si la iglesia y Cristo están a la par. Y número 2, también la frase que dice, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Hay quienes de pronto dicen, entonces eso significa que hay un futuro terrenal eterno para la iglesia. ¿A qué se estarán refiriendo estas dos frases, Pastor Carlos Pineda? Sí, hermanos, precisamente el capítulo 3 de Efesios cierra reconociendo Pablo quién es el que merece la gloria. Y se refiere a nuestro Señor Jesús. No se refiere a la iglesia misma y no se refiere a Pablo mismo como ministro o portador de ese mensaje, sino aquel que tiene el poder de hacer más de lo que nosotros necesitamos y de hacer más de lo que nosotros entendemos. Él es el que merece la gloria. De hecho, nos da a entender aquí también que si la iglesia de Cristo sigue avanzando en la tierra en nuestros tiempos, no es por los líderes, los directores en la iglesia, no es por los ancianos, no es por nosotros mismos como pastores o ministros, sino es por el poder ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, reconoce aquí, Pablo, sabes que tú tienes una labor como iglesia, sí, pero tú no te vas a igualar porque el poder para que esa labor como iglesia siga adelante proviene de nuestro Señor Jesús. Es un poder inagotable. Aquí nos está haciendo alusión precisamente de que si es en todas las generaciones, que si está hablando de algún futuro, ¿verdad? Nos dice que es un poder inagotable, ¿sí? No tiene que ver con la cuestión de el tiempo, sino de que es que nunca se va a acabar ese poder sobre la iglesia en favor de los creyentes. Muchas gracias, Pastor Carlos Pineda, por explicarnos que efectivamente estas frases no se están refiriendo a lo que aparentemente notan, sino que va más allá, ¿no? Sino que tiene que explicar la relación que tenemos con Cristo y cómo Cristo está sobre todo. Por eso el apóstol Pablo menciona que es la cabeza de la iglesia. Ligado con esto, cuando nosotros observamos esta reseña de oración, también nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo habla de que encontramos fortaleza en ello. Así que, ¿en qué cosas encontramos fortalezas, Pastor Bolaños? Sí, me gusta que al dar una segunda mirada a la oración de Pablo, podemos encontrar que las tres personas de la divinidad, como usted lo mencionaba también hace ratito, están participando y son mencionadas en la oración de Pablo, así como debe ser. Por ejemplo, mire lo que dice... dice que Pablo encuentra fortaleza, en el versículo 14, en el alcance cósmico del cuidado del Padre. Dice el versículo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. Ahí está mencionando al Padre, ¿no? Cuidando, teniendo ese tierno cuidado por sus hijos, por su familia. El Señor está al control de todas las cosas. No hay algo que algo se le escape. El Señor tiene todo bajo sus manos y esas manos son grandemente poderosas. Muy pronto el Señor Jesús vendrá, pastor. Amén. Y podrá reunir a la familia del cielo con la familia de la tierra para ser una sola familia. Fortalecido en el cuidado del Padre. También habla de la disponibilidad inmediata del Espíritu Santo, lo que hablábamos hace ratito. Es decir, el hombre interior es fortalecido
mediante la presencia del Espíritu Santo, y decíamos hace ratito que debería ser renovada todos los días, pedir su ayuda cada mañana. Pero también nos habla de la colaboración de Cristo y de la inmensurable amor ilimitado de Cristo. Las tres personas de la divinidad, pastor, como usted mencionaba, y por eso Pablo parece que él está abrumado y está emocionado, lo que dice el versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, para que seáis llenos de las tres personas de la divinidad. Y eso debería, yo creo que agradar a nuestro corazón, debería hacernos reflexionar. Y en esos momentos difíciles, pastor, porque recordemos de dónde está escribiendo Pablo de dónde está haciendo esta oración Pablo, de dónde está escribiendo esta carta. Él estaba encarcelado, oigan, estaba pasando momentos difíciles, había desafíos en la vida, y él está queriendo decirle a los gentiles y recordándonos a nosotros que somos parte del plan divino de Dios, que el Señor tiene todo bajo su control. Así que eso, pastor, debería llenar nuestro corazón. Muchas gracias, Pastor Bolaños. Efectivamente, nosotros podemos encontrar que aquí, al finalizar este capítulo 3, el apóstol Pablo está alabando a Dios. Sí, y sí. qué interesante rescatar este punto, cómo una persona alaba a Dios estando en la condición como la que se encuentra Pablo, estando en la cárcel, porque Pablo es capaz de recordar que no está ahí por causa de Roma, no está ahí por las autoridades romanas ni judías, sino que está ahí por causa de Cristo. Y que por lo tanto Dios tiene un plan para él mismo, ahí inclusive en el lugar en el que se encuentra. Así que Pablo estaba muy seguro del llamado que Dios le había hecho para ministrar. Y en este caso ministrar a los gentiles también. Pablo también estaba muy seguro que Dios mismo, Cristo, el Espíritu Santo, era quien lo estaban conduciendo. De tal manera que Pablo no tiene ocasión para atemorizarse, no tiene ocasión para sentirse avergonzado, no tiene ocasión para desconfiar y desanimarse, porque sabe que Dios es el que lo está dirigiendo, sabe que Dios es el que está al control de su vida, y es por eso que es capaz, al finalizar este capítulo, nuevamente retomar la alabanza en una doxología, retomar lo que tiene que ver con agradecimiento a Dios por todas sus bondades y porque el Señor está dispuesto a estar dentro de nuestros corazones, interiormente hablando, y transformarnos. Así que vamos a ir a unas últimas palabras ya de esta lección número 6, y me gustaría que ambos pastores que están con nosotros aquí pudieran pues decir unas palabras a manera de conclusión. Pastor Carlos Pineda. Sí, pastor, aquí recordemos de hecho cómo Pablo les anima a los creyentes a quien está dirigiendo el mensaje, que la fortaleza, donde él encontró fortaleza, es en la plenitud de Dios. Es decir, les dice, ¿sabes qué? Si tú quieres encontrar fortaleza, la plenitud de Dios va a estar contigo. La plenitud refiriéndose a Padre, Hijo y Espíritu Santo. También quiero aclarar para aquellos que pueda ser que sea la primera vez que estén viendo este tema de la palabra de Dios. La palabra, el término misterio. ¿Por qué? Porque comúnmente se conoce el misterio como algo enigmático. Estamos acostumbrados así como que esa curiosidad, y es una situación que se engloba en una situación de terror, ¿sí? Y no, estamos hablando que el misterio es una revelación de un secreto divino. El secreto es la verdad y el evangelio, y que le pide a alguien, en este caso Pablo, que él sea el que dé a conocer ese mensaje. Entonces no tiene nada que ver con cuestiones malas, es una revelación. ¿Revelación a quién? A una persona específica con un objetivo específico. Y también el último comentario, pastor,
La forma de hacer que conozcas la inmensidad del amor de Cristo es cuando Jesús habita en tu corazón. De otra manera no lo vas a conocer. Tienes que estar bien cimentado, ¿sí? Bien cimentado en Cristo Jesús para que tú conozcas ese amor. Y pondré este ejemplo y con esto concluyo. Nosotros vivimos en una ciudad sísmica, donde lo que uno tiene que hacer es excavar a profundidad, ¿sí? Lo más profundo posible para poder tener unos cimientos, y aparte estos cimientos son de una gran amplitud, y eso ayuda ¿para qué? Para que precisamente todo lo que venga hacia arriba soporte esos temblores. Mientras tú más, ¿sí? Dejas o permites que Jesús entre en tu corazón, que se cimiente, Él va a crecer en tu corazón. Y esto te va a ayudar a mantenerte firme ante toda adversidad, como lo hizo con Pablo. Muchísimas gracias, Pastor Carlos Pineda, por acompañarnos durante este repaso de la lección número 6. Pastor Óscar Bolaños, a manera de conclusión, ¿qué te gustaría compartirle a los hermanos que nos acompañan, a los maestros de escuela sabática que también están con nosotros? Muchas gracias, Pastor. Sí, a mí me gustaría enfatizar la importancia de esta carta porque nos habla de la naturaleza de la iglesia y de la importancia de su misión. Es decir, nos habla de la necesidad de permanecer unidos, no viviendo como gentiles, sino caminando como hijos de luz. Cristo nos ha reconciliado consigo mismo primero, pero también con el Padre, para que seamos una sola iglesia, para que unido todas las naciones, los pueblos, juntos formemos una iglesia que espere su venida. Y repito, pronto el Señor reunirá a la iglesia del universo con la iglesia de la tierra para ser una sola. Y deberíamos anhelar, hermanos, esos momentos. También enfatizar, Pastor, que Pablo habla de que el poder de Dios en sus brazos poderosos está al alcance de todos. Así que en aquellos momentos difíciles, de aflicción, de desafíos, tenemos al alcance el poder divino a nuestro favor, hermanos, y que su Espíritu Santo está también listo para la ayuda de la iglesia. Así que yo me quedo con eso, Pastor Marván. Muchas gracias, Pastor Bolaños. Qué extraordinario capítulo es este de Efesios capítulo 3. Cuando nosotros hacemos un repaso general de lo que hemos estado viendo, hemos visto, número 1, que la oración, el ideal de Pablo para la iglesia era ver que la iglesia misma, pues, es algo así como la nueva humanidad, incluyendo a los gentiles. Ya desde el capítulo 2, la semana pasada, estábamos viendo que Jesús, a través de su muerte en la cruz, derribó el muro intermedio que había entre judíos y gentiles, pero que al mismo tiempo construyó una nueva iglesia. Y a ese ideal es el que está apuntando en este capítulo el apóstol Pablo. De tal manera que nos está hablando que la inclusión de los gentiles ahora con los judíos es el gran misterio y sorpresa de Dios para la humanidad. Y Pablo se menciona a sí mismo como el ministro, como el portavoz, como el apóstol, como el mayordomo de este misterio. No la salvación de los gentiles, porque eso ya estaba predicha desde hace mucho tiempo atrás en las Escrituras, sino que la inclusión de que gentiles y judíos se unan como un solo cuerpo y trabajen unidos para prepararse para la venida de Jesús. Y precisamente ahí nosotros podemos tomar una lección hoy, que cualquier enemistad, cualquier problema, cualquier conflicto que tengamos con otras personas, tanto dentro de nuestra misma iglesia cristiana, adventista, tanto como de otras personas que posiblemente son participantes de una religión inclusive diferente, ya sea algún budista, maometista, algún hinduista quizás.
El plan es que Jesús debe romper cualquier muralla y que nosotros debemos entender que más allá de las enemistades podemos trabajar unidos, juntos, para prepararnos para ese gran reino que Dios está preparando para todos sus hijos, para todos aquellos que deciden seguirlo. Número 3. Debido a esa inclusión de los gentiles y por lo tanto al mismo tiempo de la salvación para toda la humanidad, la iglesia se ha convertido en la manifestación. Decía el pastor Bolaños, somos el testigo de la sabiduría, del amor, del poder y de la gloria de Dios, tanto en esta tierra como en el universo entero. De tal manera que nosotros que nos entregamos a Dios, que permitimos que Cristo pueda ser interiorizado en nuestros corazones, pueda habitar en nuestros corazones a través de la experiencia espiritual de la persona del Espíritu Santo, nosotros nos convertimos entonces en testigos para las personas que nos rodean. Todas las personas que nos rodean deberían ver en nosotros personas diferentes, no ver en nosotros personas que nos odiamos mutuamente, no ver en nosotros personas que nos criticamos, sino ver reflejados en nuestras personas, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, personas que reflejan el amor de Dios, personas que reflejamos el poder de Dios, personas que reflejamos la sabiduría de Dios, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y que rebasa la anchura, la profundidad, la longitud y la altura. Ojalá que las personas que nos rodean puedan ver en nosotros personas diferentes y que nosotros podamos realizar la parte que nos toca en este tiempo del fin. Que el Señor nos bendiga, apreciados hermanos. Sigamos compartiendo este enlace con otras personas para llegar a más personas con el Evangelio de Salvación. Y también sigamos conectándonos para la siguiente semana. Les esperamos.